Bueno, mi nombre es Alejandro Guardiola, soy licenciado en Educación y profesor de Educación Física. Y si tengo algo interesante que contar es mi historia en el jardín de infantes. Empiezo por el final. Yo creo que fui un muy buen alumno de Educación Física, pero no fui un buen profesor de Educación Física en el jardín. Eran dos mundos distintos lo que fue mi educación como profesor y el profesor que hace jugar a los nenes. Entré porque había un jardín que necesitaba un profesor. Yo he tenido la materia de Educación Física Infantil, pero cuando sabía qué hacer. Yo sabía cómo hacerlo saltar, a qué jugar. Y cuando empieza mi experiencia, los nenes no respondían a lo que yo quería. Entonces empecé a descubrir que yo sabía mucho qué hacer. Sabía, yo fui un muy buen alumno, pero no sabía cómo hacerlo. O sea, no sabía quién era un nene, no sabía cómo era un nene. Entonces tuve que empezar a descubrir cómo es un nene, y no lo pude descubrir. Y en el transcurso del juego, el juego me fue ayudando a conocerlos. Y quienes más me enseñaron cómo eran ellos. Así empezó esta historia que lleva, el año que viene voy a cumplir 35 años, dando clase en el jardín de infantes. Y lo más relevante es que a su vez es una institución que tiene jardín primario y secundario. Y yo he tenido la oportunidad de tener en el jardín, después al nene verlo en el primario y tener unas horas en el secundario. O sea, yo vi la evolución de ese nene, desde sala de 3 hasta el secundario, y ahora tengo hijos de esos nenes. O sea, he seguido la trayectoria individual como persona, no como un nene que saltaba o jugaba bien a la mancha o que corría rápido. Empecé a ver la persona. Entonces empecé a tratar de dar mis clases a las personitas. Y así empecé a descubrir básicamente que lo que nos atraviesa en una carrera, en un salto, en picar la pelota, en jugar una mancha, son conflictos. Yo enseñaba a saltar y correr, y lo que yo tengo que enseñar en realidad es resolver conflictos. Todo es un conflicto. O sea, cuando nacemos el primer conflicto es la vida. Como lo resolvemos de forma muy instintiva, empezamos a respirar, que es algo que uno no tiene noción, es instintivo. ¿Cuál es el problema? Que nosotros con ese sistema instintivo, que no es consciente, empezamos a resolver nuestras experiencias desde la sala de 3 años. Desde ese momento nos atraviesan los conflictos. Y empecé a descubrir que hay únicamente, tanto en el nene como en el adulto, 3 conflictos, no hay más. Hay intereses encontrados, miedos mal formulados y falta de atención a las circunstancias, nada más. Vamos con cómo se resuelve un conflicto. De los intereses encontrados, los nenes quieren una pelota y luchan por una pelota, porque no hay nada más que una pelota. Eso es un interés encontrado. Quiero una pelota, deseo una pelota, o controlo, vos sos mi amigo, vos vas a jugar conmigo, o vos no venís a mi casa. Deseo control, ego. Miedos mal formulados. Todo lo novedoso genera miedo en el ser humano. No nos animamos a hacer cosas. Hay que subir la escalera del tobogán, no me animo. Hay que saltar desde una mesa, no me animo. Después gusta, pero son miedos que son instintivos. Y después falta de atención a la circunstancia. Viene volando una pelota, le pega al nene, empieza a llorar y acusa a alguien. La pelota venía volando, nadie se la tiró, no era culpa de nadie, pero culpo a alguien. Eso lo podemos traspolar a cualquier adulto. 3 años, adulto, tenemos exactamente los mismos problemas. Entonces empecé a aprender cómo resolver esos problemas. Y quiero contar una anécdota que me pasó. Porque todo empieza por una rabieta, por una conducta disruptiva, y todo genera después en grandes conflictos que no se resuelven. El problema es que para resolver conflictos yo tengo que aprender a saber cómo es el nene. El nene tiene, todos tenemos una genética, venimos con una genética. O sea, papá y mamá mezclaron genes, te dieron unas cartas y vos tenés que jugar tu juego en la vida con esas cartas. Una vez te tocaron buenas cartas, no quiere decir que vas a tener éxito. Te tocaron malas cartas, pero puedes aprender a jugar un buen juego. Y después aprendemos 2 sistemas sociales de relacionamiento. Un sistema de relacionamiento social y un sistema de relacionamiento emocional. El social, ¿qué es? El ego. Vos vas a hacer una máscara social ante el otro. Y el sistema de relacionamiento emocional te lo da papá y mamá, con una app que bajan, el apego. La figura de apego es cómo vos te empezás a resolver tus problemas a partir de lo que te da la figura primaria que se llama mamá o puede ser papá. A partir de esa figura de apego nosotros tenemos 4 apegos. Ahí tenemos los nenes que son seguros, inseguro, ansioso,
inseguro, desorganizado y el evitativo. Si yo aprendo a saber cómo es el perfil de cada nene en su apego y aprendo a conocer el ego de cada nene, el ego es la máscara social y la máscara social tiene 3 filtros. Hay nenes que son físicos, hay nenes que son emocionales y hay nenes que son mentales. Es simple. Entonces, la figura de apego que da papá y mamá en la interacción diaria de la familia, más el filtro mental, que es el ego, es como sea, más el instinto que trae cada uno, esas cartas que te dieron, eso genera una personalidad, eso genera una identidad. Eso me genera a mí la matrix del nene. Todos los nenes tienen una matrix. Si yo la aprendo, si yo puedo hacer un buen diagnóstico del nene, yo sé cómo enseñarle desde una simple mancha hasta cómo resolver un conflicto. Por ejemplo, viene un nene y me dice, María no quiere ser más mi amiga, y lo siente como si fuera lo último, no quiere ser más mi amiga. Para ello eso, pertenecer. No pertenezco más. El ego necesita pertenecer. El ego necesita controlar. Vos no jugás hoy conmigo. Controlo. ¿Por qué? ¿Es malo ese nene? No, no es malo. Se está aprendiendo desde una figura que debemos saber que es así, es el ego. Y todo ser humano es egoísta. ¿Y está mal? No, no está mal. Es así, es una característica. El problema es cómo nosotros le enseñamos a manejar ese ego, cómo le enseñamos a ese nene a saberse. Yo uso como excusa la pelota, el tobogán, la soga, una tiza, una carrera, una mancha. El profesor de matemática usará los números, el profesor de música usará el toc-toc, el piano. Son excusas. Nosotros lo que tenemos que enseñar es a que en esta etapa de 15 años de instrucción formal, desde el jardín hasta que te sale el secundario, que el nene aprenda su potencialidad, que aprenda a saber quién es, qué quiere, qué le gusta, qué no le gusta y más específicamente cómo resolver los problemas. Y hay 2 tipos de resolver problemas, los propios, los de él, su impronta interna, su instinto, y los sociales. O sea, el ser humano somos seres sociales. Nosotros somos un conjunto de neuronas que todas juntas somos yo. Una neurona no es nada, 100.000 millones soy yo. Y yo solo, como persona, solo en la vida, no soy nada, no me identifico con nadie, no le puedo expresar nada a nadie. Nosotros hoy tenemos una gran neurona tecnológica. ¿Cuál es? Que nos conecta a muchas más. El teléfono. Cada neurona tiene una neurona puede conectarse con entre 20.000 y 100.000 neuronas. O sea, la biología del ser humano está cableada de ser así, conexiones. Nosotros somos una conexión y a su vez ahora tenemos la posibilidad de conectarnos con más gente. Entonces, todos somos una unidad. ¿Qué somos? Un ciudadano. Entonces, nosotros deberíamos educar la pelota, la matemática, la lengua, el cuento, para ser un buen ciudadano. Un ciudadano que tenga una inteligencia intrapersonal e intrapersonal. Yo sé quién soy, yo sé cómo soy, qué quiero, lo que no quiero, cómo resolver conflictos y a su vez qué puedo brindarle al otro. Del egoísmo, que es normal, al altruismo. Para eso tenemos que tener una pedagogía emocional. Debemos tener las organizaciones, que son las escuelas, que las escuelas no son solamente los maestros, son los maestros y los padres. Juntos somos coeducadores en una organización que debe aprender. O sea, nosotros no enseñamos. Yo aprendo, a partir de lo que aprendo, enseño. Había un filósofo que decía decimus dicendo, aprendiendo, enseño. Anécdota. ¿Cómo se resuelve un problema y cómo es este problema? Es una anécdota real que me pasó. ¿Cómo se puede, si no se resuelve, cómo llega a detonar, por ejemplo, en la preadolescencia? 3 años, primer día de clase, patio, nenes corren, exploran, y un nene, un varón, empezó a correr en una nena. ¿Por qué? Porque le gustaba la nena, algo había. La nena se ve que la va a correr, y el nene empieza a correr. Y la nena empieza a correr, pero en forma desesperada, no quería ser corrida. Miro, observo, la nena de vuelta se para al lado mío. Y le digo, ¿quieres jugar con vos? Pero yo no quiero jugar con él, me dice. El nene se acerca con cara así, porque quería jugar con la nena, y la nena sale de vuelta corriendo, ya más desesperada. El nene sigue así, encantado de correrla, la nena le gustaba y se pone al lado mío. Entonces le digo, decile, no quiero jugar con vos. Y la nena no es que me gritó, pero dijo con énfasis, no puedo, o sea, no podía decirle, no quiero jugar con vos. El nene estaba a 2 metros y le digo al nene, ¿querés jugar con ella? Sí. Entonces, ella no quería jugar con el nene. Entonces le digo, ¿querés que los dos lo corramos? Sí.
¿Querés que te corramos? Sí, el nene estaba chocho, le iba a correr ella. Entonces le agarré la mano y empezamos a correrlo. Lo atrapamos y le digo, ¿viste? Lo agarraste. Ahora decile, no quiero jugar con vos. El nene se dio vuelta y la nena le dijo, no quiero jugar con vos. Pero le salió. El nene estaba así. Estaba chocho porque al nene le había hablado. Entonces le digo a la nena, ¿querés jugar con él ahora? Sí. Y terminaron los dos jugando. Esta situación, si lo hubiéramos visto desde la situación de juego, yo hubiera retado al nene. Le hubiera dicho, no la corras porque no quiere que la corra. O sea, yo a él le estoy poniendo una traba, una prohibición de algo natural que le gusta hacer, juego, y a la nena la sigo poniendo en víctima donde alguien le va a solucionar el problema. Yo te protejo. Ahora él no te va a seguir, yo soy tu protector. Y no le enseño a ella a poner el límite. Entonces, hay dos. En este caso no hay víctima ni victimario. Eso detona después, ¿eh? El bullying, va a haber una víctima y un victimario que no resolvieron problemas, no aprendieron a resolver problemas, no aprendieron a conocerse en el preescolar, en el jardín de infantes. Esta nena se va a olvidar de ese día, se va a olvidar. Pero esa nena aprendió a decir no. El nene que aprendió a ver que ella no entendía cómo jugar y después jugó. O sea, uno muchas veces cuando existe... Todo conflicto tiene causa y consecuencia. La educación, ¿dónde se centra? En las consecuencias. Esto pasó. Entonces, ¿qué hago? Trato de solucionar esto. Solucionar esto es poner un parche. Solucionar esto es, tengo un coche, me anda mal, una rueda, se me pinchó una rueda, le pongo un parche, le pongo un parche, le pongo un parche, le pongo un parche, y siempre se va a romper, porque le voy parchando. Consecuencia, yo tengo que ir a la causa. ¿Cuál es la causa? Bueno, tengo un terreno que este tipo de rueda se va a pinchar siempre, le cambio la rueda. Entonces, puedo andar por este terreno con una rueda que me permita andar y no se pincha tanto. Causas. La educación, cuando educamos, un juego tiene que tener una causa para que detone en una consecuencia. Pero la consecuencia no es aprender el teorema de Tales, ni saber el cuento del Quijote. Eso es una herramienta. El problema en la educación está en que todas las herramientas que le damos a los chicos detonen en aprenderse, tanto emocionalmente como cognitivamente. Para eso tenemos que trabajar las funciones ejecutivas del cerebro del nene. 3, no más. Memoria de trabajo. Memoria de trabajo muy simple. Si a mí me dice un número de teléfono, yo lo puedo recordar 328, 48, 29. Un minuto, 2 minutos, se me va. Memoria de trabajo, ¿cómo yo puedo recordar? Control inhibitorio. Vamos a jugar de esta manera. Pero yo quiero jugar, pero yo tengo que controlarme a partir de la razón. Y después flexibilidad mental. Vamos a jugar esto, pero este juego puede tener variables. No, se juega así, pero puede tener variables. Empezar a ver variables de juego. Variables de juego significa tener variabilidad de cómo resolver conflictos. O sea, ¿qué estoy diciendo? Los conflictos no se atraviesan toda la vida. Y el problema no son los conflictos, porque los conflictos son oportunidades para aprender. El problema es cómo nos enseñan a resolver conflictos y de acuerdo a los filtros que tenemos. Retomo, sistema de apego. Yo he tenido nenes que eran muy disruptivos, pero muy disruptivos. Esos nenes, como yo decía antes, los seguí. Y esos nenes terminaron el secundario teniendo muchos problemas. Y cuando digo disruptivos, está en la forma instintiva de cómo yo reacciono ante un problema. Si yo voy a cruzar la calle y viene un coche y yo no lo veo, inmediatamente, no lo pienso, me corro. ¿Cuál es el problema? Que eso está muy bien para la supervivencia, pero no para la convivencia. Los instintos tienen respuestas rápidas. En la mitad de un parpadeo yo ya tengo que responder. La primera es huida. O sea, en la época antaño venía un diente de sable y yo no veo, uy, qué lindo gatito que estoy viendo. No, tengo que correr porque me come. Después tenemos lucha. Lucha defensiva. Viene a pelearme algo, me peleo. Lucha ofensiva, voy y peleo. Tengo sumisión, me peleo pero no me peleo tanto y después tengo inhibición de acción. ¿Cuál es el problema? Solemos resolver nuestros conflictos emocionales con los instintos. O sea, muchas veces cuando yo tengo, si lo traspolo a lo que sería el bullying, yo tengo dos actores, alguien que es acosado y un acosador, una presa, ¿no? Y un predador. ¿Cuál es el problema? Los dos tienen el mismo problema. No tienen distintos problemas. Lo que pasa es que tienen filtros distintos. Los dos tienen miedo.
El que acosa tiene miedo y el que es acosado tiene miedo. ¿Por qué? Porque no están empoderados. Lo que pasa es que este es físico, él resuelve todo, su problema emocional, su falta de personalidad, de identidad, su falta de poder resolver el problema porque tuvo problemas que no lo ayudaron y tuvo que resolver todo golpeando, va a resolver todo golpeando. Este resolvió, este por sobreprotegido, este por abandonado tiene miedo y este por sobreprotegido. Fue tan sobreprotegido que no le las armas para decir no, para marcar el límite. Nadie que hace bullying, nadie que va a agredir a alguien que sabe que le va a responder, nadie. Podemos ver en las noticias muchas veces cuando mujeres son golpeadas y vuelven a tener pareja, ¿qué eligen? Otra igual, y otra igual, y otra igual. Estamos hablando de adultos. Ahora, ¿cómo se pudo haber resuelto esto? ¿Cómo es el filtro? Acá. Entonces, la educación tiene que dejar un poco, no tiene que dejar de lado el conocimiento, y está correcto, el conocimiento es importante, pero el mayor conocimiento es el autoconocimiento, o sea, la persona, o sea, el nene, o sea, la persona que va a ser un ciudadano en pos de vivir en una sociedad, en una polis, con otro, con altruismo. Altruismo cuando yo dejo de lado mis ambiciones por otro. Egoísmo por altruismo. Si podemos redondear la charla, diría que el mayor énfasis que tenemos que poner en educación es en el jardín de infantes. Y es empezar a ver esa semilla que tiene un potencial y que muchas veces creemos... A ver, de una semilla de pera, ¿qué crece? Pera. De una semilla de manzana, ¿qué crece? Manzana. Y muchas veces en la sociedad tenemos una semilla de pera y queremos que sea manzana. Y esta semilla va a tener muchos problemas, porque va a ser un manzano espectacular, pero no va a florecer mucho. Porque él cree que es pera, porque le dijeron que era pera. Porque nadie le dijo cómo era. O sea, educar es ver la potencialidad de cada individuo y que pueda ser expresada en función de la sociedad. ¿Cuál era el mayor... lo peor que le podía pasar al hombre de antaño? El destierro. No era la pena de muerte, era el destierro. Yo no soy nadie sin alguien. Insisto, una neurona no es nada, 100.000 millones soy yo, o sea, esa personalidad. Entonces, lo que tenemos que ver es, en las figuras, un apego, ¿qué es un apego seguro? O sea, ¿y cómo sería? Vamos al revés, ¿cómo es un apego seguro? ¿Cómo es un nene que es muy seguro de sí mismo? Simple, tuvo una infancia cuidada. Una infancia cuidada, donde se lo deja golpear. Se golpea, sí, te golpeaste, pasa, golpea, pasa. El dolor, me golpeo esto, duele, sí duele, pero pasa. Donde hay una rabieta, hasta acá llegó, y sabe que no puede seguir una rabieta. ¿Por qué? Porque se acabó. Las rabietas son sociales. Las rabietas son formas de imponerme ante el adulto y va entre los 2 a los 8 años. ¿Qué voy probando? ¿Hasta dónde puedo superarte? ¿Hasta dónde puedo pasar los límites de esa famosa figura primaria? Si a mí no me pone... ¿Qué son los límites? ¿Son malos los límites? No, no. Si yo dibujo esto, ¿qué es? Un círculo. ¿Y por qué sabes que es un círculo? Por los límites. Si yo dibujo así, ¿qué es? Un cuadrado. Si yo lo pongo así, ¿qué es? Un triángulo. ¿Por qué? ¿Por qué sé que es un círculo, un cuadrado y un triángulo? Por el límite. Entonces, el límite no es limitar. El límite es informar qué es algo. Los padres tienen problema por el agrado. Creen que el no, el prohibir, no me va a querer más. Nosotros, el padre, el profesor y muchos profesores, también lo que quieren es agradar. Si yo prohíbo, no voy a tener el cariño del nene. No es así. Uno no educa para que el nene sea feliz. El nene es feliz por vivir. Y hay que dejarlo vivir y va a ser feliz. Yo lo educo para que sea responsable. Consigo mismo y con los demás. Entonces, lo que tenemos que ver en educación, básicamente es a quién estoy educando, no qué voy a hacer. El otro día, en vacaciones, estamos en vacaciones, y aparecen en todos los portales de televisión, ¿dónde poner el nene? ¿Dónde llevarle el nene? A ningún lado. El nene necesita tiempos para aburrirse. El nene debe aburrirse. El aburrimiento es la mejor herramienta de la creatividad. El problema es que hoy tenemos nenes que no saben resolver problemas porque son nenes que no dejamos que se aburran. ¿El aburrimiento es malo? No. Y el problema es tener tiempos con ellos.
Lo mejor que le puede regalar una familia, un profesor, al nene es sus tiempos. Sus tiempos. Yo estoy con vos, quizás aburriéndome con vos. Y en ese aburrimiento vamos a encontrar el juego. Y en ese juego vamos a jugar a cualquier juego. Pero ese juego adentro es como un cuento. Todos los cuentos sirven para que, dicen que los cuentos sirven para que los nenes se duerman, pero inspiran a los adultos. En esa inspiración de ese cuento es donde nosotros tenemos que tener contacto con el nene. Educar es crear oportunidades. Y lo más complejo que podemos hacer con un nene, lo más complejo en educación, es muy simple. Estar y compartir con ellos y dejarlos ser. Nada más.